Y la porción que nos toca ahora del capítulo 3 es muy interesante, como lo ha sido toda la carta. Te pido que pongas mucha atención, te pido que trates de esforzarte lo más que tú puedas en entender lo que te trato de explicar, ¿verdad? Que Dios me ayude a mí a poderte explicar de la manera más clara. Te voy a estar llevando de regreso a los primeros capítulos, como el capítulo 2 y el capítulo 1 de Tito, para que entiendas de qué estamos hablando en el 3. Bueno, entonces, vamos a leerlo, acompáñame, Tito capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Por favor, sigue con tu vista. Yo leo de la versión de las Américas, posiblemente la mayoría tenga de la Reina Valera, muy similares. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación, por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Antes de orar, quiero que pongas atención a algunos versos, por favor, acompáñame. Ve el verso 1. El mandamiento es: recuérdales. Lo miras, ¿verdad? Ok, ve al verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. No es un mandamiento solo, hay razones para obedecer ese mandamiento. Porque nosotros nos encontrábamos en una situación, y da toda una explicación de cómo éramos. Éramos unos necios. Y hay más palabras para necios ahí, pero quiero que veas ahora el verso 4. Pero cuando acompaña la razón del verso 2, del verso 3, el verso 4 que dice pero cuando acompaña la razón del verso 3, pero cuando va juntamente con porque, está dando razones. Ponle atención al verso 5, Él nos salvó. Ahí recae la mayor fuerza. Ahí recae la mayor fuerza y la motivación del por qué tú deberías de estar haciendo lo que pide el verso 1. Él nos salvó. Y el verso 7 hay un para qué, un propósito. ¿Lo miran? Entonces esas palabras es muy interesante ponerles atención. ¿Por qué? Pero cuándo y para qué. ¿Sí? Porque nos da las razones. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, muchas gracias. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que a través de la exposición de tu palabra tú nos hables claramente y nos ayudes a comprender, Señor, lo que hay para nosotros en Tito capítulo 3. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien ha muerto por nuestros pecados, para perdonarnos todos nuestros pecados y para que seamos justificados y tengamos la vida eterna, Señor. Gracias por la obra maravillosa de la cruz. Te pedimos que nos hables a través de esta enseñanza tan maravillosa que es la doctrina de la regeneración, Señor. Te pido, Señor, que de una manera muy particular, Señor, tú hables con la Escritura, Señor, a cada persona que está hambrienta, sedienta por conocerte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, como título tenemos el poder transformador, la regeneración. El poder transformador, la regeneración. ¿Qué quiero tratar de decirte con el poder transformador? Tendría que hacerte una pregunta que nos puede ayudar a entender esto. Si yo te preguntara, ¿qué necesita hacer una persona para poder cambiar? Yo te aseguro que tú en muchas ocasiones, y gente que tú conoces,
está muy deseosa de querer cambiar, de poder cambiar. Hay algunos, la sociedad le llama hábitos malos, pero si vamos a la Biblia no son más que obras malas, que son pecados. Vivimos en una sociedad donde la sociedad malmira, hay veces, los pecados que son muy evidentes, como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, los juegos del azar, gente que es muy viciosa o esclava de eso, la infidelidad. Y tal vez si me sigo no acabaría, ¿verdad? Problemas en el matrimonio y muchas cosas que son muy evidentes. Y yo creo que muchas personas en su necesidad, en su problema, tienen el deseo de cambiar. Hay veces nosotros como creyentes, los que ya somos creyentes, hay áreas en la vida que quisiésemos cambiar, porque a veces somos un poco duros, ¿verdad? De servir, como dice la Biblia. Hay cosas en donde a veces ya deberíamos de haber mejorado y como que no hemos mejorado. Pero bueno, déjame decirte que hay esperanza para poder cambiar, para ser transformados. Algunas personas, como por ejemplo Miguel Silveira, en un artículo que escribió en el 2015, él es una persona profesional que se desarrolla en la psicología, y juntamente él con otros muchos enfatizan que el cambio está en modificar la conducta, quitar malos hábitos y cambiarlos por los buenos. Si tú eres una persona que eres esclavo del cigarro, algunos te sugerirán, bueno, te fumas 20, ahora fúmate nomás uno, o fúmate 3, o fúmate 5, y ve reduciendo la cantidad de los que te fumas. Y suena como lógico, ¿verdad? Porque hay muchas personas que llegan a superar ciertos tipos de esclavitudes con el simple hecho de disciplinarse. Pero cuando llevamos esto a la luz de la palabra de Dios es algo muy inútil, hermanos. La Biblia no te dice que el poder para cambiar está en la simple modificación de conducta y de hábitos. Me llamó la atención el ejemplo de una mujer que me gusta mirar este programa, Kilos Mortales, ¿lo han mirado? En Discovery. Personas exageradamente obesas, exageradamente, al grado que da tristeza ver esa condición. Pero no me gusta verlo porque sienta lástima por las personas. Me gusta verlo porque a veces me veo reflejado en la condición de esa persona. El problema no es que esté grande en peso, el problema es su vida de pecado, que le hace manifestar ciertas esclavitudes a ciertos pecados. ¿Sí? ¿Me doy a entender? No hay mucha diferencia entre una persona que es esclava de la comida a una persona que es esclava de su vida, o una persona que es esclava de algún tipo de vicio, droga, alcohol, etc. No acabaríamos de mencionar la lista de pecados y de la esclavitud y de la manifestación de estos pecados, no acabaríamos. Pero lo que me llama la atención cuando veo este programa es que me ayuda cuando trato de yo expresar lo que está en la Biblia. Cuando esta mujer que está grande de peso llega al doctor, el doctor está tratando de modificar su conducta. Le comienza a preguntar sus hábitos alimenticios y qué es lo que ha estado haciendo. Y le comienza a enfatizar obviamente que es una persona que es culpable por cómo está. Aunque la persona vaya con un sentimiento de culpabilidad, de que se siente mal porque sabe que es culpable, el doctor no tiene mucha misericordia, le vuelve a recalcar que es su culpa y que necesita hacer algo al respecto y que si quiere cambiar. Si no quiere cambiar, le dice adiós, gracias. Pero si quiere cambiar, él le dice estoy dispuesto a ayudarle. Y entonces le sugiere los hábitos que tiene que comenzar a hacer y obviamente comienza con la comida. Y tú ves a esa mujer, ¿verdad? O este hombre que está yendo en el programa sufriendo. Ha estado o gran parte de su vida, porque casi comienzan desde muy niños para lograr llegar a un peso de casi 600 libras. ¿Cuántos serían kilos? Como 250 kilos, yo creo. Y me llama la atención que esta mujer, de la que miré ayer particularmente, comienza a platicar ya en la parte emocional que tenía un padre abusivo y que ella se refugiaba por el maltrato que recibía de su papá, por cómo la golpeaba cuando llegaba borracho.
se iba en las noches a la cocina y le producía placer comer y era su refugio para ella. Entonces comenzó a agarrar ese comportamiento, esa conducta como una manera de contrarrestar su tristeza y su dolor que ella experimentaba. Y creo que eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona. Lo único que hace el pecado en la vida de una persona es tratar de cambiar hábitos, tratar de agarrar algo que contrarreste lo que está batallando y lo que está sufriendo. Bueno, claro, ella era una niña cuando le pasó esto. ¿Qué culpa puede tener? Bueno, es que la Biblia dice que nosotros no nacemos inocentes. Nacemos muertos en delitos y pecados. Todos los seres humanos nacen en pecado. Nacen como pecadores. Nadie les enseña a pecar. ¿Por qué cuando esta persona sufrió por primera vez, por qué no rápido perdonó al papá y lo siguió perdonando cada vez que era lastimada? Porque sería una respuesta, ¿verdad?, casi totalmente imposible para una persona que no está en la capacidad de poder hacerlo. Pero déjame decirte que esta historia me ayudó a entender lo que la Biblia enseña, que el poder transformador en la vida de una persona se encuentra en la enseñanza de la Biblia y la enfoca en la regeneración. Y es lo que habla este capítulo. Nos habla de la regeneración, el nacer de nuevo. Tal vez lo has escuchado, pero vamos a entrar a nuestro texto. Acompáñame por favor al versículo 1 del capítulo 3. Y como mi punto número 1, te quiero recordar el mandamiento. ¿Sí? Recordar el mandamiento. Ve al verso 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Pablo le dice a Tito que le recuerde. ¿A quiénes? Lo hemos leído en el capítulo 2, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad?, deben de ser de cierta manera. Los hombres ancianos y las mujeres ancianas deben de ser de cierta manera. Los hombres y mujeres jóvenes deben ser de cierta manera. Los esclavos también, que son parte de la iglesia en aquel tiempo, deben de comportarse de cierta manera. Y ahora, como para ir finalizando toda esta serie de mandamientos, les dice, o les recuerda algo que no era nuevo, simplemente les reafirma algo que ya posiblemente se les ha dicho. Le dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Vemos una descripción de que el estar sujetos a los gobernantes conlleva una serie de cosas. Por ejemplo, ser obedientes, estar preparados para toda buena obra para con ellos, no injuriarlos, o sea, no hablar mal de ellos, no ser contenciosos, alguien que es peleonero, sino más bien amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Si solamente nos quedáramos en esos dos versos, sería simplemente el hablar de modificación de conducta. Bueno, no estamos obedeciendo a nuestras autoridades, de aquí en adelante hay que dejar lo malo, que es desobedecer a las autoridades, y hay que agarrar lo bueno, hay que comenzar a obedecer a las autoridades. Si solamente nos quedáramos ahí, solamente nos quedaríamos en modificación de conducta, en ser personas moralistas. Que después vamos a decir, nos sentimos bien porque yo sí pago mis impuestos, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, yo sí respeto a mi presidente, yo sí. Entonces, quiero que entiendas que la idea aquí de recordarles a ellos su deber es por la obligación que ya tienen por lo que Cristo ha hecho por ellos. No es en ninguna manera simple modificación de conducta y simplemente ser moralista. Deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Porque eso lo encontramos afuera en el mundo en muchos programas, ¿sí? La idea aquí es que todos los creyentes tienen la responsabilidad de estar sujetos a los gobernantes, pero estos gobernantes no es nada más como nuestro presidente o el gabinete que tenemos de representantes. Tienes que remontarte al tiempo de los gobernantes en aquel tiempo y cómo eran. Tenían la autoridad casi como de un rey. Y dependiendo cómo fuera el carácter de ese rey, te tocaba sufrir veces más. Está el caso de muchos gobernantes, por ejemplo en el caso de Roma, de Nerón, que ni aun mucha de su gente, que era ciudadana romana, lo quería por el tipo de carácter abusivo que él tenía. Entonces nota que les está pidiendo que se sujeten a autoridades que no son dignas de respeto, porque no es tan difícil sujetarte a un presidente o un rey que es ejemplar.
¿sí? No tiene mucho chiste. ¿Cómo sé que está hablando de gobernantes difíciles de obedecer? Ve el verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Observa la relación? Enséñales o recuérdales que se sujeten a sus autoridades, porque acuérdense ustedes de su pasado cómo eran unos necios. Antes de que Dios los alcanzara, acuérdense de la condición en la que se encontraban. Entonces es muy fácil concluir que está hablando de gobernantes y autoridades que no son dignas de respeto. Y que aún así nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de sujetarnos, como se ha mencionado la sujeción en todo el capítulo 2 de Tito. Las mujeres sujetas a sus maridos, ¿verdad? Los esclavos sujetos a sus amos. Entonces es un recordatorio de lo que ya se les estaba diciendo, y les dicen, no se olviden de los gobernantes, también cuentan como seres humanos. Dios también puede salvarlos. No piensen que la salvación es solamente para los del pueblo humilde. La gente que es abusiva y que tiene poder, Dios también puede alcanzar a esas personas. Habiendo visto eso, por eso te hablé de recordar el mandamiento. Definitivamente como creyentes, hermanos, es importante que recordemos cuál es nuestro deber. Porque muchas veces en la vida o durante la semana descuidamos la meditación de la palabra de Dios y como que se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer. Entonces definitivamente se necesita disciplina en la mente para estarte recordando cuál es tu deber. ¿Cuál es tu deber como esposo? ¿Cuál es tu deber como esposa? ¿Cuál es tu deber para con tus hijos? ¿Cuál es tu deber para con las autoridades? ¿Cuál es tu deber para con tus vecinos? Hay un sinnúmero de cosas que son nuestro deber, pero es un deber no impuesto, sino es un deber, ¿verdad?, con amor. Es un deber que nos sentimos obligados por amor, no por una imposición de una mano pesada. Entonces, veamos algunos versos. Te pido que leamos Lucas 22:61. Quiero hablarte acerca de recordar. ¿Cómo es importante recordar? Aquí el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través del autor bíblico nos está diciendo que es importante recordar el mandamiento. Es importante que recordemos cuál es nuestro deber, qué es lo que deberíamos de hacer. Lucas 22:61, ahí el Señor miró a Pedro. Pedro acababa de pecar, negando al Señor. El Señor ya le había dicho que lo iba a negar. Y Pedro que dijo, no, ¿cómo crees? Yo contigo hasta la muerte. Y después de que Pedro peca y niega al Señor 3 veces, el Señor Jesucristo lo miró. Pedro se dio cuenta, y en ese momento Pedro se acordó de la palabra del Señor, como el Señor le había dicho, y saliendo afuera lloró amargamente. Podemos ver cómo en momentos de nuestra vida donde nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios a la mente, y son excelentes oportunidades para que nos arrepintamos, para que reflexionemos. Juan 14:26. Si no te da tiempo de encontrarlo está bien, pero te pido que me escuches. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando Jesús está físicamente en el mundo con los discípulos, Él les enseñaba la palabra de Dios, les interpretó el Antiguo Testamento y les reveló exactamente la voluntad del Padre. Y Él les dice, pero cuando yo me vaya, todo lo que yo les he dicho, el Espíritu Santo se los va a recordar. No les dijo que les iba a recordar o decirle cosas nuevas que no supieran. Les dijo que les iba a recordar el Espíritu Santo las palabras que el Señor Jesucristo ya les había hablado a ellos. Entonces nos podemos dar cuenta a través de la Biblia que es importante recordar las palabras de la Biblia, ¿sí? Es importante. Porque si nosotros no recordamos la palabra de Dios, es difícil también que nosotros podamos disciplinarnos a cambiar en muchas áreas donde necesitamos cambiar. ¿Sí me explico? A veces es difícil cambiar en algún área donde tú quieres cambiar si tú no has utilizado la palabra de Dios que hable específicamente en esa área y tú quieres hacer algo al respecto en esa área.
usando la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 12 y 13. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoos estas cosas. Vemos a Pedro mencionando algunas virtudes cristianas, hábitos que son prácticos, cosas que deberíamos estar haciendo, y él les dice: para mí es importante que mientras tenga vida siempre voy a estar listo para recordarles lo que deben de estar haciendo. Entonces, por eso ahora entiendo la importancia de un pastor en estarle recordando a la congregación cuál es su deber. La iglesia tiene un deber, hermanos, como cristianos. Muchas veces el creyente piensa que si está de ánimo es cuando lo va a hacer, pero la Biblia nos enseña que tenemos el deber. Y muchas veces terminamos no practicando algo porque no tenemos la disciplina de recordar las cosas, de volverlas a traer a la mente, que estén en nuestros pensamientos. Y lo vemos a Pedro diciendo que mientras él está en este cuerpo, aunque ya saben esas cosas que les ha dicho, él siempre va a insistir en seguírselas recordando. ¿Ves cómo es importante el recordar? ¿Cómo es importante la disciplina de seguir bombardeando la mente con la palabra de Dios? Hasta que se ilumine tu alma y digas: ah, ya entendí ese versículo, ya entendí cuál es mi responsabilidad, qué es lo que debería estar haciendo. Entonces, para mi punto número 2, habiendo explicado la importancia de recordar el mandamiento, de recordar lo que dice la Biblia y disciplinarte en cuanto a qué dice la Biblia, qué debes de hacer, mi punto mayor número 2, que va conectado con el 1, es: debemos recordar lo que Dios hizo en nuestra pasada condición. No solamente se trata de ser moralistas, hermanos, es importante que traigamos a la mente siempre, constantemente, las razones del por qué hacemos lo que hacemos. Debes aprender, hermano, a examinarte tus intenciones constantemente. Y no soy exagerado, hermano. Una persona que no examina sus motivos y su comportamiento en ciertas áreas o circunstancias de la vida, va a seguir siendo la misma persona indisciplinada, que no crece en algún área en particular en su vida. Debemos de examinar nuestros motivos con la palabra de Dios. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Vamos a la Biblia, Tito capítulo 3, del verso 3 al verso 6. Aquí vamos a encontrar el contenido de lo que Dios ha hecho y del por qué deberíamos de nosotros estar obedeciendo la exhortación a sujetarnos, en este caso particular, a las autoridades. No te preocupes, no puedo ser tan específico. La semana que entra vamos a quedarnos en qué significa someternos a las autoridades, pero ahorita necesito darte toda la explicación del 1 al 8 para que después nos podamos ir a porciones específicas. Entonces, ¿qué verso te dije? Tito 3, pero ¿de qué verso a qué verso? 3 al 6. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tal vez tú digas: yo no soy así, yo nunca he sido así. Hermano, si tú no reconoces que estás en una condición de miseria, como un pecador que merece el juicio de Dios, tú nunca vas a entender la salvación. Imposible que tú la entiendas. Escucha esas palabras. El autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, después de darles el mandamiento, lo conecta en relación a decirles de que ellos deberían de someterse a hombres malos o hombres que no son dignos de respeto, porque ellos también eran unos tremendos malos. Ellos posiblemente estaban en la misma condición o posiblemente peor que esos gobernantes. Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Es una manera, hermanos, muy general de describir lo que la Biblia titula la muerte espiritual. Que cuando Cristo viene a la vida de una persona y lo convence que es un pecador y que es digno de muerte,
por los pecados que ha hecho, aún por un solo pecado que haya cometido, es digno de muerte delante de Dios. Hermanos, un pecado, por más simple que sea, no puede sobrevivir ante la presencia de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios puro. Y el autor aquí los está llevando a que se acuerden, ellos ya no están así, pero los está llevando a que se acuerden cómo estaban ellos, cómo eran controlados por todos esos hábitos y comportamientos, no por los comportamientos nada más en sí, sino por la condición de su corazón. Estaban muertos, separados de Dios. Si tú quieres ver una imagen de un poquito más o menos a qué se refiere esto, ve por favor a Ezequiel 37, del 4 al 5. Ezequiel capítulo 37, el verso 4 y el 5. Dios le pide aquí al profeta que hable y le dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. El profeta se refiere a los seres humanos sin Dios como personas que están muertas, totalmente separadas de la presencia de Dios, totalmente insensibles, son incapaces de poder experimentar a Dios porque se encuentran en una condición de muerte. Entonces, es grave, es una condición grave, hermanos. Algunos la han comparado, sería como ir al cementerio y pedirle a un muerto que se levante. ¿Cómo se va a levantar? Si está muerto. Esa persona está en esa condición, y cuando tú vas a Tito y dice que es esclavo de deleites, el pecador está muerto, por lo tanto disfruta de su pecado, se goza de su pecado. Aunque hay momentos donde salen esos como destellos, ¿verdad? Donde él reflexiona y como que dice, estoy cansado de la vida que vivo. Ya estoy cansado de este pecado que me agobia, que siento que quiero cambiar y no puedo. Y déjame decirte que si tú tienes esos destellos y tienes el deseo de cambiar, la Biblia te dice que no solamente se trata de dejar de hacer cosas malas y ponerte a hacer cosas buenas. Necesitas un corazón nuevo. Es lo que la Biblia le llama la regeneración. Vayamos al verso 4. Porque en otro tiempo éramos necios, pero ¿cuándo? Ve la relación entre el por qué y el pero ¿cuándo? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en ese momento Dios nos dio vida. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿ya están ahí en el verso 4? Quiero que vean la diferencia entre Tito 3:4 y Tito 2:11. En las dos aparece la palabra manifestación. Vamos a Tito 2:11, regresa tu vista un poquito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. En Tito 2:11, la palabra manifestación se refiere ahí cuando el Señor Jesucristo se encarnó y vino a este mundo y murió en la cruz para rescatar a pecadores que merecen ser enjuiciados y ir al infierno. Pero cuando tú vas al verso 4, habla de otra manifestación. Y en el verso 4 de capítulo 3 de Tito se refiere a la manifestación en el momento específico cuando Dios salvó a la persona. ¿Sí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, nos comienza a dar las razones. Fíjate las razones cuando Dios se manifestó para salvar a una persona. Enfatiza su bondad. Enfatiza su amor. No enfatiza la habilidad de ninguna persona. No enfatiza la capacidad de alguna persona para poder responder, o la habilidad de alguna persona muy inteligente como para comprender el mensaje de Dios. Enfatiza los atributos de Dios, su bondad, su amor. Los pecadores, hermanos, merecemos ser castigados, pero Dios en su bondad y en su amor hacia la humanidad en general
vean lo que ha hecho. Vamos al verso 5. Habla de un amor general, de una bondad general a la humanidad, pero en el versículo 5 habla de algo muy específico. Pónganle atención. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. Por eso te dije que cuando se refiere a la manifestación de la bondad de Dios aquí, se refiere al momento específico cuando salvó a la persona. Porque cuando se manifestó hace relación con el verso 5 y dice, Él nos salvó. Entonces estamos comenzando a entrar en el versículo 5 a la razón fundamental por qué deberíamos de disciplinarnos a hacer cosas como creyentes. En este caso, a sujetarnos a autoridades que no son dignas de respeto. Y me voy a detener un poquito ahí. Él nos salvó. Nos dice cómo no nos salvó. Pon atención después de la coma. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no salva a ninguna persona por ninguna obra, en base a ninguna obra de la persona. Muchas personas regularmente dicen, es que voy a ir a la iglesia cuando esté preparado, cuando me sienta listo para el cambio. La única cosa que tú necesitas para estar listo para un cambio es que veas la miseria en la que te encuentras, que eres un pecador, que tu pecado te controla. Y que no quieras justificarte diciendo, oh, es que lo que me controla es que tuve un padre abusivo, o lo que me controla es que no tuve papá. Siempre hay buenas excusas, hermanos. Y sí, hermanos, sí se sufre. Tampoco quiero irme, no soy un ogro insensible. Sí hay consecuencias por tener malos padres y por no tener buenos ejemplos de gente piadosa. Pero hermanos, eso no nos justifica delante de Dios. Porque ese niño crece y ese pecado que se le manifestó de niño se le sigue manifestando de grande también. Pero ahora con una habilidad más perfeccionada, ¿verdad? Para esconderlo, para hacer... Si se siente culpable, pero ahora lo que hace es se esconde y lo sigue practicando a escondidas. ¿Cuántas personas no dan una cara en ciertos momentos, pero hay veces en su intimidad esconden muchos comportamientos que los dominan, que los controlan? Hermano, si tú estás en esta mañana aquí, o tú que nos visitas, y tú puedes comprender la miseria de ser controlado por el pecado y que tú eres esa persona, entonces tú estás entrando en esa etapa de poder comprender qué fue lo que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Mientras tú no te veas en esa situación, tú simplemente vas a querer seguir viniendo a la iglesia para simplemente modificar algunos comportamientos, porque piensas que el comportamiento es el problema y no has entendido que la raíz del problema está en tu corazón. Amas tu pecado y rechazas a Cristo porque amas tu pecado. Esa es la razón por la cual lo rechazas muchas veces. Pero vea lo que dice la Biblia. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay persona que se pueda salvar por mérito propio. Hermanos, es del diablo cuando alguien dice que él es buena persona y que por eso se va a salvar. Está confiando en sí misma. Está confiando en sus méritos propios. Como cristianos no podemos caer en el error de creernos buenos simplemente porque ya practicamos 5 o 6 o 7 disciplinas que la Biblia enseña. Tenemos que seguirnos viendo como esos pecadores que seguimos dependiendo de la gracia de Dios. Que si no fuera por esa gracia de Dios, hermanos, Dios ya nos hubiera exterminado, porque es lo que merecemos. Y yo sí quiero invitarte a que reflexiones en eso. Es lo que está haciendo el autor bíblico aquí. Él te salvó no por obras de justicia que tú hubieras hecho. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te salve. Todo fue una obra de Él. Él nos salvó, de esa manera no lo hizo por obras, ve lo que dice después de la coma, sino conforme a su misericordia. La razón y la base de la salvación es la misericordia de Él. Que Él es un Dios bueno que quiere salvar. Y luego después de esa siguiente coma, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Aquí aparece la palabra más importante de esta porción bíblica, la regeneración. Entonces Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por medio de la regeneración, del cambio de corazón. Entonces Dios no salvó a nadie modificándole su conducta. Dios salvó a estas personas y se los está recordando que cuando Dios los salvó, en el momento cuando ellos creyeron, lo hizo porque les cambió el corazón. Un cambio de corazón.
y pone dos imágenes o dos ideas en la regeneración. Véanlas ahí, por medio del lavamiento de la renovación por el Espíritu. Habla del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. Ahora, hermanos, esto es algo que ellos ya sabían, pero la importancia de la palabra de Dios y lo que el autor bíblico está haciendo aquí es volverles a recordar el momento de la gracia, de la bondad de Dios cuando Dios los salvó. Entonces es importante que los que somos creyentes no nos olvidemos de dónde estábamos y qué fue lo que Dios hizo para que saliéramos de nuestra esclavitud del pecado. Dios te cambió el corazón y fue por su bondad, por su misericordia. Ve por favor a Ezequiel 36, 25 a 26. El autor aquí, Pablo, escribiéndole a Tito, él no está inventando nada, está sacando algo de Ezequiel capítulo 36, del verso 25 al 26. Ezequiel 36, del 25 al 26. Vayan ahí, les voy a leer de una manera rápida porque quiero que vean la imagen de lavamiento y renovación. Y cómo es el poder del Espíritu haciéndolo en la vida de una persona. No es el poder humano para modificar conducta, es el poder de Dios cambiando el corazón. ¿Listos? Entonces, Dios les da una promesa al pueblo que estaba en una situación terrible por consecuencias de su pecado. Pero Dios, fíjate lo que les dice. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí aparece la idea de limpieza, de rociarlos con agua limpia. No es como que Dios los bañó con agua, ¿ok? Es una figura. Dios les está diciendo, su corazón es un corazón putrefacto, sucio, que ama el pecado. Y no voy a venir a cambiarle la conducta porque ustedes, a pesar de que se han portado bien en ocasiones, miren ahora cómo están. Pero mi promesa es que voy a venir y les voy a cambiar el corazón. Les voy a limpiar ese corazón sucio, les voy a dar un corazón nuevo. Sigamos, 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Habla de limpieza, pero también habla de renovación, de algo nuevo. Nos quita el corazón sucio que ama el pecado y nos da un corazón nuevo que comienza a aborrecer el pecado, que ya no ama más su pecado y que quiere obedecer. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí está la idea de limpieza. Y os daré un corazón nuevo. Y ahí está la idea de ser renovado. Y esto lo hace el poder del Espíritu Santo cuando un pecador está escuchando el mensaje y se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su único y suficiente, no solo Salvador, pero también Señor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, verso 27, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dice que Dios lo va a hacer. ¿Notas eso? No te dice que Dios te va a dejar que tú lo hagas. Te dice que Él te va a cambiar el corazón y va a hacer que tú hagas su voluntad. Porque un corazón nuevo puede hacer la voluntad de Dios. Un corazón cambiado puede obedecer a Dios. Un corazón que está muerto en delitos y pecados no puede obedecer a Dios. No puede. Pero un corazón nuevo está preparado para obedecer a Dios. Ve lo que dice el verso 31, bríncate al verso 31. Entonces después de lo que Dios haga, de cambiar el corazón, de quitar el corazón sucio y viejo y del nuevo, entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Hermanos, cuando Dios comienza a limpiar un corazón, lo primero que comienza a suceder, cuando comienza a ver un corazón renovado, comienza a ver un aborrecimiento por tus pecados que tanto amas. Y es lo que Tito trae. Regresemos a Tito capítulo 3. Es la imagen que Pablo trae a Tito, hablándole de la regeneración. No le habla de algo nuevo, le habla de algo del Antiguo Testamento, y que muy seguramente Tito estaba relacionado con eso.
Entonces, ya te hablé acerca de lo que es el recordar el mandamiento, pero no va solo. El hacer obedecer un mandamiento bíblico va en relación con cómo estabas y lo que Dios hizo por ti. Y por eso deberías de estar capacitado para obedecer a personas que te maltratan, que son abusivas contigo. Y termino con mi tercer punto, que es recordando el propósito de nuestra salvación. Si tú vas ahí a Tito capítulo 3, continuamos del versículo 7 al 8. Y dice de esta manera. Me brinqué el 6, que habla acerca de que Él derramó abundantemente, que habla de la obra del Espíritu Santo. Pero el 7, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Para que justificados, ese para qué no va solo. Hay que juntarlo con el por qué del verso 3 y con el pero cuándo del verso 4. Va junto. Es una sola idea. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, porque ustedes también eran unos necios, y cuando eran necios Dios se manifestó y los salvó, y no por ninguna obra que ustedes hicieron, sino que Él les cambió el corazón, les limpió ese corazón podrido y cochino que tenían y les dio uno nuevo. ¿Para qué? Con este propósito, ¿sí? Con este propósito. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La idea aquí de justificación va mucho en relación con la salvación. Bueno, ¿en qué momento Dios me justificó? Ustedes saben, hermanos, que la justificación es un término legal. Sí, lo hemos repetido en muchas ocasiones. Los que lo escuchan por primera vez, lo voy a decir de una manera simple. La justificación es la declaración de una persona que tiene la autoridad para perdonarte los pecados y para declararte inocente aunque tú no merezcas ser perdonado. Y la justificación tiene dos lados. Primero, la justificación, el primer lado es que alguien necesita ser castigado por lo que tú has hecho. Y en este caso, Cristo muere en la cruz. Y muere por los pecados de aquel que confía en Él. Está siendo castigado. El salvar a una persona aparece en la Biblia como algo gratuito por la sola fe, porque en la cruz Cristo está recibiendo el castigo para que entonces el pecador pueda ser dejado ir en libertad. El segundo lado de la justificación es que no es suficiente que se te perdonen tus pecados para que puedas entrar al cielo. Se necesita realmente que seas perfecto para poder llegar ahí. Y la segunda cosa que Cristo hace cuando tú crees es que su vida perfecta que Él vivió como hombre, la pone en tu cuenta. Te ve como una persona que nunca pecaste y te ve como una persona que eres perfecta ante sus ojos. Hermanos, a veces nosotros ni así nos miramos a nosotros mismos. A veces sería como decir, ay, qué orgulloso, pues ¿quién te crees? Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Solo por la fe. Solo por la fe somos justificados. Y en el momento que Él los salvó, les está recordando que en ese momento también los justificó. Todos sus pecados fueron pagados en la cruz y la vida justa de Cristo le fue dada. Y si van a entrar al cielo y si fueron salvos, versículo 5, Él nos salvó, está hecho. Asombroso, ¿no? Está hecho. Vas a ir al cielo no en base a tus obras, sino en base a las obras de Cristo. Bueno, pero entonces, ¿para qué el autor bíblico le recuerda que se sujeten a los gobernantes? Porque un corazón nuevo y cambiado, la evidencia que debe de dar es que está dispuesto a obedecer. Porque, hermanos, un corazón que no ha sido cambiado va a tratar de venir a la iglesia para tratar de cambiar algún área de su vida porque está esperando un pago. Y lo hemos hablado muchas veces. Es algo engañoso, hermanos, pero siempre está ahí. Oh, yo he ido a la iglesia, pero ¿por qué no me va bien? Yo he ido a la iglesia y ¿por qué Dios no me bendice con más dinerito? Me siento como que sufro mucho en esa área. Y siempre va a haber cosas secundarias que las personas van a estar buscando. Ok, he ido a la iglesia, voy todos los domingos a las 9 de la mañana, el pastor nos hace que lleguemos temprano, ya he hecho mucho sacrificio. Y posiblemente una persona que aún no ha creído, posiblemente diga, está acumulando mérito.
Cuando la Biblia te dice que no es acumulación de mérito. Es tu responsabilidad, si es que realmente hay un corazón nuevo y regenerado en tu corazón. Tú te puedes preguntar, bueno, pero es que ¿cómo yo sé que tengo un corazón nuevo? Bueno, examina tus motivos. Examina tus motivos. Tú que estás por primera vez aquí, examina tu motivo. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aquí realmente porque reconoces que estás en problemas con un Dios santo? ¿O simplemente quieres modificar alguna conducta de tu vida, arreglar un problema? La Biblia dice que el poder transformador, hermanos, para vivir una vida transformada, está en el poder de la regeneración que viene de parte de Dios. Entonces, cada que vengamos nos conviene estar atentos a la palabra de Dios, porque es la palabra que Dios usa para cambiar y regenerar el corazón de una persona. Es a través de la predicación clara, sencilla, y que está ahí realmente como está en el texto bíblico. No tratando de ayudarle, sino expresando lo que está ahí. Entonces, debemos recordar el propósito de nuestra salvación. ¿Cuál es? Bueno, que como nos han sido perdonados todos nuestros pecados y tenemos la justicia de Cristo, entonces hemos sido hechos herederos. Entonces la vida eterna es segura para todo aquel que ha sido justificado. Ve, para que fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Para todo aquel que ha sido justificado, debe de tener esa esperanza constante y estar recordando que Dios lo salvó para que un día esté con Él. Pero no solamente eso, hermano, también esto, ve el verso 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Bueno, podrá haber alguien que diga, bueno, Dios ya me salvó y me voy a ir a vivir como yo quiera. No, examina tu corazón. Examina tu corazón, porque aquellos que Dios les cambia el corazón, también son personas que procuran andar en buenas obras. Porque su nueva naturaleza les hace desear y anhelar. Me gusta la imagen de este hombre que dice que es imposible que tú le des granos a un buitre. Tú tendrías que cambiarle la naturaleza buitresca al buitre y darle una naturaleza palomesca, una paloma. Para que ese buitre anhele comer los granos, que es una comida que él detesta, que no está acostumbrado a comerla. El buitre quiere carroña, carne, ¿verdad? Fresca, echada a perder. Es lo que él disfruta. Entonces, hermanos, en la regeneración, cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos justificó, en ese instante que sucede todo esto, Dios nos cambió la naturaleza. Y entonces, aunque éramos unos buitres, ahora amamos la comida de granos. ¿Entiendes la ilustración? Es un verdadero creyente anhela obedecer a Dios, quiere obedecer a Dios porque le ha sido cambiado el corazón. Y eso es lo que está enfatizando aquí Dios. Y dice que es una palabra fiel. Palabra fiel es como un estatuto. Ellos agarraban una doctrina de la Biblia y decían, esto es palabra de Dios y esto lo debemos de repetir muchas veces, lo debemos de hacer un canto, debemos de hablar mucho de esta porción bíblica y de esta doctrina bíblica para que se quede en nosotros. Y ellos utilizaban esta terminología, palabra fiel es esta. Es una doctrina verdadera que viene de Dios y tiene que ver con la enseñanza de la regeneración que hemos hablado. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Entonces, aunque se aburran, les tengo que hablar de esto constantemente. Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces la salvación, los que han sido salvos, su anhelo y su deseo es ocuparse en las exhortaciones que dice la Biblia, ¿verdad? La semana que entra vamos a hablar un poquito acerca de, en el contexto de la Biblia, a qué se refiere el sujetarnos a las autoridades. Quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que hablamos, que tú pienses en estas cosas. La Biblia enfatiza el recordar que sí hay una conducta que uno necesita modificar, pero esa conducta que se necesita modificar es para aquellos que tienen un corazón nuevo, para aquellos que creen. Si tú te brincas a la modificación de la conducta antes de entender la situación de pecado en la que te encuentras y que necesitas el perdón de Dios y necesitas creer en la obra de Cristo en la cruz, te estás convirtiendo solo en una persona moralista. Que posiblemente, hermanos,
o persona que nos visita, que si te esfuerzas, créeme que lo puedes lograr si te esfuerzas. Porque muchos hombres con disciplina han alcanzado muchas cosas. Pero vas a seguir muerto en delitos y pecados. Y todas las obras que hagas, vas a querer crédito siempre. Vas a pensar que eres demasiado bueno como para que Dios te perdone. ¿De qué te va a perdonar Dios si te crees que eres la última Coca-Cola del desierto? Entonces, la idea aquí, la aplicación es la vida nueva, el corazón regenerado, ha sido salvado para que su vida esté dedicada a las buenas obras. Para que haya esa motivación y ese anhelo de querer obedecer a Dios, de honrarlo a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho mucho por ti. Te regeneró, te limpió, te renovó, te justificó y te dio la vida eterna. ¿Cómo le vas a pagar? ¿Con tu venida a la iglesia? Imposible, no le puedes pagar con nada, absolutamente con nada. Lo único que puedes hacer es creer. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, si tú no crees verdaderamente en Él, todas las obras que hagas son inútiles. No te pueden salvar. Tú necesitas creer en el Hijo de Dios y en la obra que ha hecho en la cruz del Calvario, por ti como pecador, que mereces la ira de Dios por tu pecado. Mereces ser castigado, pero Él libremente ha decidido regenerar y cambiar el corazón. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por la doctrina de la regeneración, Señor. Gracias porque no fue por ninguna obra que tú nos salvaste. Señor, te pido que a los que están aquí, que escuchan, que han escuchado esta porción bíblica, que entiendan, Señor, que tú eres el único Dios que cambia el corazón, que regenera el corazón, Señor, que da una nueva naturaleza, Señor, en el interior, para que nosotros, Señor, podamos obedecer y podamos disciplinarnos en la vida cristiana. Señor, te pido, Señor, que tú abras los ojos, Señor, del que esté ciego. Te pido que tú sigas poniendo el querer como el hacer, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque cuando éramos unos necios, tú nos diste vida, Señor, a través de la regeneración. Bendito seas tú, el Dios verdadero. Bendito seas tú, Señor, que te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Y que solamente tu palabra, Señor, y no nuestras opiniones, Señor, ayúdanos a permanecer, Señor, fieles a tu palabra y fieles a las obras, Señor, que tú impulsas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te pido que bendigas a tu pueblo. Te pido que le ayudes a salir en libertad, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Libre de condenación, pero también con el sentido de responsabilidad de poder disciplinar su vida espiritual. Y te pido en esta mañana que al pecador, Señor, también le ayudes, Señor, a reflexionar sobre su condición de pecado, Señor. Pero lo que tú has hecho en la cruz, Señor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por el pecador que se arrepiente y que confía en Cristo. Gracias, Señor, en esta mañana. Amén.